chicos? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Espero que les esté yendo muy bien en esos procesos académicos y educativos en los que están, o en el trabajo, en la universidad donde estén. De nuevo darles la bienvenida al día de hoy. Trabajo el día de física. La recomendación de siempre, que si hay gente nueva, bienvenidos. Y que no se preocupen si de pronto no han estado en las clases anteriores, sino las clases van como en núcleos, en pequeños bloques, entonces no necesariamente tiene que haber visto todas las clases anteriores para estar en este. Entonces se van poniendo al día a medida que vayan pasando el programa. Eh, Recordarles que se suscriban, recordarles que den el like a los videos y recordarles que estamos transmitiendo también por Canal 13, en la página de Canal 13. Pero ahí sí es solo transmisión, ahí no pueden interactuar ni nada. Y que participen constantemente para los el cuento de los kicks de Caperman. Mm, ¿Desde dónde? Me imagino que hoy desde un montón de lugares de Colombia para variar. No ha aparecido nadie por allá del Caguán, del Darién. Pero creo que hasta de Leticia apareció gente, la profe, la vez anterior. Entonces saludemos a María José, Alexander, Manuel, Jean Paul, Barto, Vanessa. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Valentina, Lady Cam, Carol, Fernanda, Manuel, Laura, José Alejandro, Mariana, Jean Paul, Andrés Felipe, Juan, Valentina. Uy, ya están subiendo a todos. Karen, Gerson. Yo intento nombrar Laura González. Yo intento nombrar a los que más puedan, pero hay una cantidad que se me pasa. Laura Banú. En especial los que se quedan aquí: Carol, Andrés Felipe, Jessica Nieto, Carlos Andrade, Rubén Andrade. Imagino que es casualidad. Luisa Rendón, Julián Camilo, César Camilo, María José, BJ Zambrano, de Huila, María Camila, Andrea Paola. Bienvenidos, veo otra vez nombres nuevos, eso me parece muy bien, excelente que cada día llegue más personas al programa, que se beneficien de ese trabajo que se está haciendo en la plataforma de puntaje nacional Colombia. Lauren, Estefanía, creo que ya nombré un montón. Klosterman Destrov. Stroff, bueno, espero que me imagino que es un seudónimo porque ese nombre no lo pronuncia nadie. Jamer, Luisa, José Felipe, Juan José, me merezco un 5. Una familiar, Angie Montoya, quién sabe quién tendrá ese apellido. Tecrack, Valentina M. Sí, Valentina, ya vamos a estar en la clase la sexta semana. Llevamos 5 clasecitas de física de distintos temas para que se pongan al día los que acabaron de llegar, para que vean si tienen alguna pregunta, ya saben que escribirme a mi correo para complementar de pronto la información que vean en los videos. Yo con todo gusto me tomo el trabajo de responderles a medida que tenga el tiempo. He intentado al máximo darle respuesta a los que mayormente me han enviado. Luz Day, Karen Banguero. Entonces, espero estén muy bien, que no tengan gripa. A mí ya la gripa me tiene desesperado, a todos principalmente. Pero en este clima de Bogotá no sabemos cómo hacer. Mm, Esa es la actitud, la de Faiz Abdallah. Sacar 500 en ese examen y que una vez le digan, venga, nosotros lo queremos para esta universidad, para la otra. No carecer de opciones, sino antes que tenga uno que decirle que no. Zika, Dorixilena Caicedo. Hola, Zika. Eh, no sé para cuándo esté programada esa clase de la que hemos hablado, pero en el transcurso de la clase me aclaran y les informo. No es posible, Jean Paul, solo pueden sacar máximo 500.
Listo. Me acaban de decir que son las clases de la semana del 5 de junio. Van a ser las clases de repaso, es decir, la semana siguiente a la siguiente, mejor dicho. En 15 días estaremos en eso. Entonces, por favor, tienen que enviarme al correo lo que son dudas que hayan tenido. Yo hago un compilado, preguntas que quieran que de pronto modelemos de las temáticas que hemos trabajado, no de temáticas que no hayamos trabajado. Y temáticas, recomendaciones temáticas para focalizar la clases posteriores. ¿Estamos? Ondas uno, es decir, para variar como con termodinámica y algunas cositas. La parte conceptual y comprensiva de las ondas como tal, porque recuerden que como ondas el movimiento ondulatorio entran muchísimo los temas de música, de sonido y de óptica, de luz. Entonces vamos a hacer como clases independientes. Ondas, las generalidades, una clase de sonido y otra clase de óptica, como para no revolvernos entre tanta conceptualización. ¿Estamos? Bueno, aunque creería que sonido y óptica va a ser una sola clase porque no da la cantidad de preguntas para modelar una clase desde cada una de las situaciones. Ha pasado como a segundo plano el movimiento ondulatorio. Hace un tiempo que el movimiento ondulatorio era uno de los núcleos básicos de las preguntas del examen de la prueba saber. Se le generaba muchísima importancia. Ahorita están muy centrados en la parte de lo que es movimientos desde la ley de la conservación de la energía mecánica, conservación de la energía térmica, transformación de la energía. Entonces ahí se centra mucha de la información. Creería que la semana entrante una clase que han estado como pidiendo bastante, que es la de gravitación. Eh, Vamos a hacerla como cierra la primera 7 clases, la de la de gravitación. Es para estar ahí pendientes, porque muchos han estado preguntándome que la clase de gravitación, aunque es una nueva temática, y no es tanto gravitación, sino es ley de la gravitación universal. No es que salgan muchas preguntas de eso, no es que haya un gran banco de preguntas reales de eso, pero sí es de pronto bueno como conceptualizar que de pronto espera la prueba de saber desde ese punto de vista. Ondas. Lo que ven ahí es un cuásar. De pronto sepan que es un cuásar en la situación. Cuásar es lo que se genera, un chorro de energía que genera un agujero negro. Lo que me pareció curioso, el movimiento ondulatorio. Así que, listo. Me hacen una pregunta acá Andrés Felipe de que cuántas preguntas aparecen de ese tema. Uno sabe cuántas preguntas se le van a asignar a física. La cantidad de preguntas por temática, eso es totalmente aleatorio. Miren de acá. Estamos en esas. Entonces, claro que les voy a explicar todo ese tipo de cositas. La interpretación que se espera que vaya a salir. Entonces, desde ahí vamos bien. Eh, entonces, casualmente, integrando ondas con ley de gravitación universal, lo del agujero negro. Entonces, iniciemos con esto. Lo primero que tienen que entender es qué es una onda como su característica lo establece. Primero, la onda se genera a partir de una perturbación de un medio. Perturbación. Cuando de una u otra forma en un sistema yo rompo el equilibrio mediante una aplicación de fuerza, estoy generando una perturbación al sistema de equilibrio de partículas de ese sistema. Si es un medio elástico, ¿qué es un medio elástico? Un medio que altere sus partículas, pero después de cierto tiempo vuelva a su estado inicial, podemos decir que se genera una onda. En una onda hay movimiento de las partículas, más no hay transporte de materia. Lo único que viaja en una onda, en la perturbación de una onda, es energía. Esto es energía lo que se está moviendo en una onda.
No es más, una onda no es absolutamente nada más. Una perturbación genera un desequilibrio en las partículas de un sistema y genera el movimiento de la energía en ese sistema. Por eso es que el sonido, la luz también se toman como ondas. Una fuente de sonido es una perturbación de un sistema. Una fuente de luz es una perturbación al medio que genera una característica en el proceso. Sí, 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 exactamente. Mm, sí, sí, hay una cantidad exacta para las preguntas de física, pero no sabemos exactamente cuándo le vayamos a tomar, dar cada uno. Uy, no, quietos, ahí acabo de ver un error que les puede costar muchísimos fallos en la interpretación. Faiz Abdallah, la materia no es energía, la materia es una cosa y la energía es otra cosa muy distinta. La energía, como definición general, es la capacidad que se tiene para realizar un trabajo. Entonces, eso es un tipo de capacidad. Lo que materia es son cosas palpables. Lo que yo la energía no lo puedo palpar. De hecho, la manipulación de la energía es muy compleja y la hace uno muchas veces sin querer directamente para que se pueda establecer. En cambio, la materia es lo que palpamos, todo lo que podemos tocar, ver en muchos de los aspectos. Y realmente aquí la perturbación que se genera en una onda es el movimiento de la materia a través del paso de la energía. Es una característica bien definida en esos casos. Pero sí, las ondas no, exacto, no mueven materia. Las ondas no se mueven materia porque o si no, digamos al caer una gota en el agua, la perturbación y generarse la onda hacia los lados, lo que generaría es como un hueco en la mitad de donde cayó la onda, si se transportara materia, pero realmente eso no pasa. Las partículas lo único que hacen es moverse en determinada dirección y a partir de ahí se percibe el movimiento de la energía de ese sistema. Juan Valdés, sí, esa es la definición de energía. Dependiendo el tipo de la pregunta que hace Jarlin es muy pertinente. Dependiendo el tipo de onda, se puede mover en el vacío o no se puede mover. Entonces tenemos a partir de eso la pregunta de Jarlin dos tipos de ondas. Unas ondas que son mecánicas. ¿Por qué son mecánicas? Porque necesitan un medio, lo que dice Jarlin, un medio elástico. Y tenemos otro tipo de ondas que son las electromagnéticas. Magnéticas que no necesitan medio, no medio. Quiere decir que estas se pueden mover en el vacío. Fácilmente se pueden mover en el vacío. Vacío. Entonces son la gran diferencia. Entre las mecánicas tenemos el sonido, tenemos el movimiento de las partículas, cuando movemos un lazo arriba y abajo, una cantidad de la vibración de unas partículas en un sistema, todo lo que tenga necesariamente una perturbación en un medio es una onda mecánica. Las más comunes son el sonido y el movimiento, digamos, en un medio como el agua, una onda que se genera en el agua. Eh, Otras que podemos generar es, digamos, al tomar una soga en un punto fijo, ahorita les muestro una imagen, y al hacerla oscilar se genera otro tipo de ondas. Unas son longitudinales, otras son transversales en ese caso. Dependiendo de la situación. Cuando, digamos, no sé si han visto el efecto dominó, que uno tiene una cantidad de fichitas puestas y empuja una y a partir de ahí van cayendo todas. Ese movimiento que uno lo ve solo en una línea recta es un ejemplo de una onda. Se genera una perturbación y la materia no se mueve porque está en su misma posición, pero la onda sí se va propagando a medida que tenga cantidad de fichas en el proceso. Entonces, y electromagnética, pues las ondas de radio, ondas de televisión, la luz, el calor, son tipos de ondas electromagnéticas que están en todo momento. De hecho, ahorita el ambiente está demasiado saturado de ondas electromagnéticas. Sí, María José. Cualquier sonido es un tipo de onda. Es una perturbación del medio
así no la percibamos. Genera que las partículas de una u otra forma se muevan y genera una reacción en la transmisión de la energía. Ya lo de esa, digamos, Jean Paul, eso ya lo profundizamos un poquito cuando veamos sonido, porque ya son cosas de directamente de ondas sonoras y aclaramos ahí muchas de las cosas. Onda transversal y onda longitudinal, entonces. Siguiendo con el proceso dentro de las ondas mecánicas, hay dos tipos de ondas. Voy a borrar acá. Las ondas longitudinales y las ondas transversales. Borré. Entonces, tenemos las ondas longitudinales y las ondas transversales. Ahí estamos. Las ondas transversales, como las que ven acá, y ondas longitudinales. Ya les muestro la diferencia, pero es que me estaba tomando el pelo y el puntero. Listo. Las ondas transversales, como la que tenemos acá, como lo que pasa cuando se genera una onda en un líquido, ¿cuál es lo que sucede? Que las partículas se mueven en una dirección y la onda se desplaza en otra, como esta también. Entonces, en este caso particular del agua, las partículas se mueven arriba y abajo, pero uno ve el desplazamiento de la onda en un sentido horizontal. Las partículas se mueven verticalmente, pero la onda como tal se mueve en sentido horizontal. Esto es transversal, porque una con la otra tienen un ángulo de 90 grados. Dentro de esa situación también tenemos la que les decía de la cuerda. Al mover una cuerda arriba y abajo se genera una onda, pero las partículas lo único que están haciendo es moverse arriba y abajo, porque esa es la fuerza que yo le estoy aplicando. Un ejemplo de la onda longitudinal es este que tenemos acá. No en esta forma, no moviendo el resorte arriba y abajo, sino moviendo el resorte en la misma dirección del resorte como tal. No sé ahí cómo se vea la imagen. Le aplica uno la fuerza, entonces la onda se mueve en la misma dirección en que apliqué la fuerza, en pocas palabras. Yo aplico la fuerza vertical, la onda se movió horizontal, transversal. Yo aplico la onda en horizontal y la onda toma la misma dirección. Esta es longitudinal. El ejemplo de las fichitas de dominó también es un tipo de onda longitudinal, porque yo le aplico la fuerza en este sentido, la partícula se mueve o el cuerpo se mueve en ese sentido y la onda se propaga en esa misma dirección. Entonces tiene la característica que es longitudinal. Esa es la gran diferencia entre longitudinal y transversal. ¿Qué es lo que sucede? Hay ondas esféricas como el sonido que ocupan un espacio tridimensional, entonces ahí es un poco más complejo definir si son longitudinales o si son transversales, dependiendo del punto de vista de análisis que uno tome. ¿Qué cosas importantes, al menos en la parte general de una onda, uno debe tener en cuenta? Primero, que físicamente yo puedo tener ondas en este sentido, ¿sí ven? Y puedo tener ondas en este sentido. Esa es la visión física que puedo tener. Otras que solo se perciben solo por una agrupación en el proceso. Pero nada más. Analíticamente yo represento las ondas como una función senoidal. Entonces, cuerpitos que se van ondulando en el proceso. Una función senoidal. ¿Qué debo tener en cuenta? Lo que es periodo y lo que es frecuencia. Físicamente, ¿qué es la frecuencia? Y físicamente, ¿qué es el periodo? La frecuencia me dice cuántas ondas, número de ondas, hay en un espacio de tiempo determinado, que principalmente es cuántas ondas hay en un segundo. Y el periodo es lo inverso, cuánto tiempo tarda en propagarse o moverse cierto espacio una onda, que este es un poquito más ambiguo porque hay ondas que dependiendo de la energía que se le imprima a sí mismo va la relación, o en un segundo, más que eso es en un segundo cuántas ondas caben en el intervalo de un segundo.
Ejemplo, aquí tenemos una muestra de lo que les digo. Cada oscilación, cada función senoidal completa, seno, la gráfica seno completa, es una onda como tal. Entonces, como en un segundo tenemos tres ondas, decimos que la frecuencia es 3. Pero como en el tiempo ya es en que tarda en generarse una onda como tal, en producirse una onda completa, es solo un tercio de segundo. Entonces, por eso el periodo está dado en este valor y la frecuencia en hertz. ¿Qué es hertz? Hertz es la unidad que me da de tener segundos abajo. ¿Qué pasa con segundos abajo según función exponencial? Es segundo a la menos 1. La unidad de medida de los hertz es segundos a la menos 1. Dentro de la parte analítica, uno tiene principalmente dos características importantes: longitud de onda y amplitud. Pues la longitud de onda es la distancia que hay de una onda a otra, sino que analíticamente se toma desde las crestas o desde los valles. Es exactamente la misma distancia, la longitud. En una onda real, digamos en una onda esférica o circular que se genera en un líquido, ejemplo, la longitud de onda es la distancia que hay de aquí a acá. Este es lambda. Lambda o longitud de onda. Lambda se utiliza para simbolizar la longitud de onda. Es la distancia que hay entre dos ondas. Y la amplitud, que aquí me lo muestra como la altura que puede tener cada una de esas barrigas, llamémoslo, de la función senoidal, es la máxima longitud que alcanza la onda. Esto sería la amplitud, longitud de onda. Dos, perdón, dos concepticos que tienen que quedar como muy claros en el proceso. ¿Por qué 3? Porque miren acá, en un segundo está la amplitud de un segundo, tengo una onda, aquí están separadas, la primera onda, la segunda y la tercera. En espacio temporal de un segundo, tengo tres onditas. Segunda a la menos 1 es la dimensión. No habría espacio dimensional desde el punto de vista de esa apreciación. La dimensión seguiría siendo tiempo, temporal. No habría una dimensión así como, digamos, metros, la dimensión es longitud, segundos, la dimensión es tiempo, de meterlo, que queda como implícito a la relación dimensional de tiempo. Listo. Crestas son estos puntos señalados acá y valles pues son los nodos que se están tomando a partir de estos puntos. Entonces, si ven, valles, nodos y cresta. La cresta, los puntos superiores o máximos de la función; los valles, los puntos mínimos de la función senoidal. La distancia es equivalente, aunque la distancia entre dos valles, entre este nodo intercalado, también me da exactamente la misma distancia, para tenerlo en cuenta, por favor. Y frecuencia es lo que alcanza a tomar una onda completa. En este caso es una onda inversa. Si se dan cuenta, aquí subió en positivo, aquí se mueve desde lo negativo. Cosas básicas. Uno ya con esa idea clara diseña, hay una gran cantidad de preguntas que solo con eso ya lo logran enredar a una gran cantidad de formas. Para no tener que retomar el tema más adelante, hay como tres fenómenos básicos de que experimentan las ondas. De pronto, si vieron la pregunta si alguno que decía algo de resonancia, tiene que ver con estas características. ¿Qué son estas características? Una es la reflexión de una onda. ¿Qué pasa cuando una onda se refleja? Pues que una onda golpea un objeto de una densidad suficientemente alta para evitar que la onda se siga propagando. Y lo que hace es que la onda, guardando la misma característica, longitud de onda principalmente y frecuencia, rebota. Es decir, eso es reflexión, que la onda rebota. ¿Qué sucede en esta situación?
que no lo hace con la misma cantidad de energía con la que lo hizo inicialmente, sino se presenta en una energía menor. Hay una pérdida de energía en el choque. Entonces, ¿en qué forma? No sé, en múltiples formas de energía. De pronto hay algo de la onda que sigue, pero no lo percibimos. La onda se refleja. Onda incidente, onda original, aunque se utiliza más el término incidente. Incidente y onda reflejada, así como con la luz. No, Laura, en este caso como es una onda, eh, se refleja directamente en la misma situación. Sí tiene que ver con el mismo ángulo, igual que la luz, pero si yo tengo una onda, digamos, viene, no sé cómo hacerla, en este sentido, golpea, va a reflejarse casi en la misma proyección, pero sí se maneja la misma relación de reflexión de unas ondas como tal. Y no es no Laura, sino sí Laura. Esa es la relación de reflexión. La reflexión lo único que tengo que tener claro es que es cuando la onda no tiene la capacidad de seguir propagándose, que no tiene la capacidad de cambiar de medio, el objeto es demasiado denso o poco elástico respecto al medio inicial y se refleja como tal. Aquí vemos un efecto de la reflexión de una onda, digamos, en una cubeta. Cuando uno tiene una onda en una cubeta, cuando genera una onda, golpea las paredes y cada choque genera una nueva onda. ¿Sí ven? Solo una onda generó cuatro ondas distintas al golpear las paredes del recipiente. Por reflexión. Esto que se genera acá, si ven que pasa una onda, como que uno ve que una onda pasa y la otra se mueve, se llama sobreposición de ondas. Y es que las ondas en determinados medios o las ondas mecánicas no chocan y se anulan, sino las ondas se sobreponen. Una pasa por encima y otra pasa por debajo. Es decir, cada una mantiene sus características de onda. Por eso es que cuando yo genero muchas ondas en un recipiente de agua, logro percibir, pero sí, no acá logro percibir que eh, se sobreponen como si se cuadricularan unas con otras. Y esta que tenemos acá es refracción. Esta es reflexión, esta es refracción. La refracción se presenta cuando la onda continúa su movimiento, pero al cambiar de medio, cambiando el medio, cambian sus características primarias. La onda siguió propagándose, pero al cambiar un medio a otro algo cambió, o aumentó su longitud, o disminuyó su longitud, cambió la frecuencia, cambió su periodo, por efecto del cambio de medio en el que se está propagando. Ejemplo, un sonido al pasar del aire al agua cambia desde su velocidad, en principio. Si yo genero una onda, digamos, en un fluido como el agua y pasa un fluido un poco más viscoso o más denso o menos denso, como la miel, la onda se va a frenar, no va a viajar con la misma facilidad. ¿Por qué? Porque el medio es más denso o más viscoso en algunos aspectos. Esa pregunta salió alguna vez y era bastante ambigua, no le aclararon mucho de la información. ¿Cómo hacía cuántos metros? Claro, en todo choque, Julián, esa pregunta es excelente. Si en la sobreposición no se pierde más energía, claro, cada vez que la onda cambia de dirección, choca con un sólido, choca entre ellas no tanto. Cuando hay sobreposición casi que mantienen su energía. Sí hay una compensación del medio y hay una pequeña pérdida de energía en la situación. Y ahí podemos ver. Un ejemplo de infracción es cuando uno ve a través de un cristal o cuando ve a través de un acuario, que no ve en la misma percepción las imágenes porque algo ha cambiado, se han aberrado un poquito. De una onda así experimental, es muy difícil que hayan visto un ejemplo claro de refracción, porque no creo que ustedes en sus casas tengan una cubeta con agua, con una división sintética y llena de miel, como para percibirla físicamente la refracción de la onda. Pero de las más comunes es cuando yo veo a través de un cristal.
Al ver a través de un cristal, esa distorsión de la imagen es lo que se genera por refracción. En el sonido también hay tipo de refracción. Y bueno, en el sonido se genera cuando se sobreponen ondas, sí se genera un efecto físico que es una distorsión de la onda como tal, por lo que es una onda de otro tipo en el transcurso del proceso. Y la difracción, que de pronto es una bastante importante, no se genera, no es fácil generarla en todas las ondas y no lo van a percibir muchas veces. Un ejemplo de difracción es cuando estoy en un cuarto oscuro, prenden la luz fuera y entra la luz por pequeños agujeros. Cada agujerito está generando una nueva onda y cada vez que paso bloqueo no la totalidad del paso del medio, sino cambio el espacio por el que se está moviendo la onda, genero una nueva onda. ¿Sí ven? Aquí generé, empecé con la onda, cuando llego acá, esa onda se convierte en perturbación del medio en el segundo espacio, genera una nueva onda. Y miren acá lo que sucede. Al tener dos puntos de difracción, se generan dos ondas, por ende, se genera una sobreposición de ondas. Esos son como los tres fenómenos básicos que puede tener una onda en general. Hay otros que sufren la luz como polarización, que aberración, distorsión y una cantidad de cosas, pero ya son a partir del efecto que genera como residuo, como resultado, y toca verlas directamente en lo que es onda de luz y onda de sonido. Listo, sin más preámbulos y a aprovechar el tiempo al máximo que podamos. Me recuerdan hoy del corte, o si no, yo no les doy, a mí se me olvida y yo continúo de largo darle los 5 minuticos. Es en 10 minuticos, 10 15 minuticos. Hacemos un corte pequeñito. Empecemos con esta. Estas preguntas tengan paciencia, no se asusten, no se estresen, porque muchas tienen mucho problema de análisis. Y es ahí donde tienen que repercutir claramente la situación. Tengan en cuenta los conceptos, los símbolos, longitud de onda y a partir de ahí encuentren la relación entre uno y otro. Entonces, rayen, dibujen, hagan esquemas y empiecen a trabajar. Mientras voy mirando preguntas a ver qué se puede responder. Sí, Lauren, una onda electromagnética se puede propagar en el vacío, como la luz, como el calor. Entonces tenemos claro eso es porque el calor del sol y la luz del sol nos llega a través del espacio vacío. Y en la luz se puede analizar como una onda y el calor es un tipo de onda. Laura, cada vez que choca, entonces una onda, si no perdiera energía, digamos un sonido, no lo seguiría percibiendo. Digamos el hecho, no sé si les pasa, que escuchan el ruido de algo a través de una pared, como que ya el sonido se distorsionó un poquito, se apagó, es porque ha perdido energía. ¿En qué? En el choque o en el cambio de medio, eso es una forma del proceso. La onda, cuando uno se tira una piedra a un lago, ejemplo, o a una piscina o algo así, la onda se sigue generando, pero llega un punto en que uno no la percibe más. Entonces, en ese caso quiere decir una pregunta, ¿el sonido de la onda va a ser más rápido que otro sonido? No, vida, el sonido es una onda. No hay sonido de la onda y onda aparte o sonido aparte, no. Sonido y onda sonora son exactamente lo mismo. Mm, ¿Qué significa ese, Silvia? Ah, D, exacto, ya. Jessica, Silvia, Luisa, Angelina, Carol, Laura, Julián. ¿Qué es tren de ondas? Ah, pues la cantidad de ondas que se generan. El tren de ondas, todas las ondas que estoy estudiando en una misma situación. Entonces, Jean Paul, Sofía, Lauren, Paul, Karen, decídete, Angie Montoya, María José, de nada. Cualquier pregunta que tengan y la logre ver y la logre responder, de Teddy,
la D, José Alejandro, Luz Day, Dylan, Paola, Aide, Nairobi, Mariana, Paula, Jaime, Jessica. Entonces, recuerden que una onda completa es toda la función senoidal. Parte de aquí, esto es una onda. Pues imagínense que aquí está el plano cartesiano. Aquí va una, aquí van dos y aquí van tres. Ejemplo en ese caso particular. ¿Qué les dice? En una cuerda sujeta a una tensión definida se generan ondas armónicas de frecuencia. ¿Qué es una onda armónica? Que tiene, está bajo el mismo efecto de energía. Cada onda lleva la misma energía, la misma frecuencia, bla bla. Armónicas de frecuencia. 3 Hz. ¿Qué me está diciendo? Que en un espacio de tiempo de un segundo hay 3 ondas. En otra cuerda idéntica, 2 idéntica y sujeta a la misma tensión que la cuerda 1, se genera una onda con frecuencia 2 Hz. 2 ondas en el mismo espacio. Las ondas tienen igual amplitud. La figura que ilustra las formas de la cuerda en un instante dado es. Lo que hay que contar es cuántas ondas hay en ese espacio. No es claro en este caso el espacio temporal, pero se presupone que al hacer la comparación lo que estamos tomando es el espacio de un segundo. Aquí tenemos una onda, 2 ondas, 3 ondas en un segundo. Quiere decir que la frecuencia de esta de arriba es 3 Hz. Y en esta tenemos una onda y media. Entonces aquí la frecuencia no es 2, entonces aquí sería 1.5 Hz. Quiere decir que la primera no es. Misma situación, y acá las dos ondas son iguales. Entonces tienen la misma frecuencia, no nos sirve. Acá la segunda solo me está diciendo que es una frecuencia de 1 Hz, solo una onda en el espacio de tiempo. Y por ende, por descarte, tendríamos que decir que es la D, pero verifiquémosla. Aquí tenemos una onda, 2 ondas, 3 ondas. Tiene 3 Hz. Aquí tendríamos una onda y 2 ondas, tendría 2 Hz. Respuesta correcta, la D. Bien, la respuesta. Ahora, si tienen dudas, háganlas, por favor. Muchos le atinaron, creería que no hay mucha duda. Había algunos que tenían una duda entre la B y la D. La igualdad de abajo es la relación entre las longitudes de onda entre uno y otro. Que lo que le están diciendo es que el espacio que se está analizando acá es igual. Que 3 longitudes de onda, 3 por la longitud de onda de ellos da exactamente el mismo espacio de movimiento que 2 por la longitud de onda. Entonces, que la distancia aquí multiplicado por 2 es igual a la distancia acá multiplicado por 3 para definir la relación de equidistancia. Pues eso me sirve para decir que lo estamos analizando en un mismo espacio físico o en un mismo espacio temporal. William, no hay diferencia, sino que es que yo habitualmente yo las cuento entre el nodo. ¿Por qué? Porque hay veces una acá no logra encontrar el otro pedacito. Entonces casi que la otra cresta o el otro valle está fuera de competencia en ese aspecto. En cambio, al contarlo en el nodo, tengo exactamente la relación de la longitud exacta. Longitud de onda por 3, longitud de onda por 2. Ya es gustos, entre gustos no hay disgustos de contarlo entre los nodos. ¿Qué le recomendaría yo? Es más fiable en este tipo de problemitas que cuenten entre los nodos. Onda terminada a onda terminada y ya no tienen pierde de que vayan a cometer algún error de análisis en la situación. Esta ecuación lo único que me dice es que estamos analizando en el mismo espacio, longitudinalmente y temporalmente. Eso es lo que me da a entender esa ecuacióncita de las longitudes de onda. No entiendo, Dylan. Si me preguntaran la longitud de onda y no frecuencia, ¿cómo va la gráfica de la onda? Si me preguntaran longitud de onda, solo estaría
una onda, la distancia que habría de aquí a aquí y de aquí a aquí nomás. Acá, acá. O podría tomarla de aquí a acá, comparada de aquí a acá. O si quieren pueden tomarla de aquí a acá o de aquí a acá. Dependiendo del esquema que quieran tomar. La proporción longitudinal entre todas es exactamente la misma. 3:2 va a ser la relación. Gracias, Sofía, muy amable. Contar las ondas. Pero ahí les borro un poquito y les explico esa parte. ¿Cómo las contamos? Como es, cada onda es una gráfica senoidal completa. Pues eso es una onda. Recuerden que la gráfica del seno es una montaña arriba, una montaña abajo. O si empezamos abajo, una montaña abajo, una montaña arriba. Entonces quiere decir que entre una arriba y una abajo ya tengo una onda. Es que me preguntaron, María José me pregunta cómo hace para contar las ondas. Entonces, hasta ahí va una montaña arriba, una abajo, van dos, y una montaña arriba, otra abajo, van tres. Si ven, aquí en este espacio tengo una, dos y tengo tres ondas. Lo que digamos en este caso, arriba, abajo, tengo una y solo la mitad de una onda, tengo onda y media. Y es la forma en que se cuenta. Por eso es que aquí abajo en la C solo hay una onda, porque hay solo un pareja de montañitas, llamémoslo de alguna forma. Gracias, Sofía. Cada onda equivale a un hertz, no, Yalila. En una onda armónica, como la nombran acá, no se podría. Ese tipo de cosas podría pasar en una sobreposición de ondas electromagnéticas, en una aberración, pero en una onda armónica lo que me dice es eso, que todas las ondas son equidistantes o se mueven con la misma energía, longitud y amplitud en la misma situación. Pero de ser posible, sí es posible la situación. Que yo tenga una onda en un principio debido a alguna situación particular, que la onda, ven que es que se le acabó la tinta al esfero por lo visto. Puede haber un sistema de ondas así por alguna razón. En este aspecto algo pasó. La primera onda fue muy baja, pero la segunda cambió, baja, cambió. Puede ser la alteración. No sé si han visto un electrocardiograma. Un electrocardiograma es una representación ondular del sistema cardíaco y es irregular totalmente. ¿Por qué? Porque no, las ondas que generan no son armónicas, no son en la misma intensidad cada onda que genera, sino cada una va teniendo una situación distinta. ¿Listo? En ese caso, vamos estableciendo qué es particularmente los procesos. Mm, 3 Hz. ¿Cuál es el periodo? Laura Senejoa. Si yo tengo frecuencia igual a 3 Hz, el periodo va a ser 1 sobre la frecuencia, es decir, 1 sobre 3 Hz. Y al hacer este aspecto, la unidad de medida me queda en segundo, es decir, un tercio de segundo. Un pedacito, un tercio de segundo, para este caso puntal. Si tuviese una frecuencia de 2, como es el caso de la cuerda 2, que la frecuencia es 2 Hz, que quiere decir que se generan dos ondas por segundo, el periodo me diría que es cada onda abarca en espacio de tiempo la mitad del segundo. Ese es el inverso total. Mm, las ondas por lo general tienden a ser rápidas. Depende ahí eso no hay una norma, sino depende una, digamos, el medio, el sonido en el aire se va a mover a una velocidad específica. Cuando pasa el sólido cambia su velocidad. Entonces no es que haya una generalidad. También en algún caso depende de la temperatura del medio. Entonces depende más del medio como tal en el que se esté propagando. En el caso de la luz es casi que absoluta la diferencia entonces de velocidad. Entonces no es que afecte muchísimo la relación de velocidades. No, Nairobi, son distintas las fórmulas para movimiento armónico que para movimiento ondulatorio. Significan exactamente lo mismo. En un movimiento armónico,
nos dice cantidad de oscilaciones sobre tiempo, pero en un movimiento ondulatorio nos dice cantidad de ondas generadas sobre tiempo. Vayan mirando esta, mucho cuidado con las imágenes y mientras voy mirando más preguntas que se han perdido muchísimo. Ah, el descanso, qué pena con ustedes, sí, 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 tienen toda la razón, por ahí ya alguien me avisó, ya les digo quién fue. Mariana, listo Mariana, eres muy amable. Gigahertz es millones, gigabytes, megabytes. Listo, si un gigahertz sería un millón de ondas. Es por eso es que las medidas son tan fuertes. Las ondas de sonido y las ondas de luz viajan a unas frecuencias extraordinarias. Julián, no aplicaría en este caso la gráfica cosenoidal porque vendría partida la función, la onda, perdón. Listo, hijos. Vamos a tomarnos 5 minuticos para que se oxigene y mírenla muy bien. No se apresuren a dar la respuesta, por favor. No se apresuren a dar la respuesta. Pequeña recomendación. Esta pregunta se le hace mucho tiempo y aún todavía la gente la discute. ¿Por qué? Porque dar esa respuesta desde la parte gráfica se complica un poquito. Entonces, a partir del momento, 5 minutos, 5 minuticos nomás, por cronómetro. Listo. Ya llevan un minuto. Pregunten y yo voy respondiendo. Ya están dando respuestas. Aide está indecisa. Cassandra Cruz, bienvenida porque es la primera vez que veo ese nombre. Tienden a tener un grave inconveniente cuando yo las uso y es que por alguna absurda razón se pierden o se rompen. Entonces no soy muy cuidadoso. Exactamente, ahí está el nivel de confusión y es que las gráficas son muy parecidas. Entonces no solo ven la gráfica general, sino ahí sí les toca tomarse en el tiempito de medir la longitud de onda. A ver si les da la diferencia. Sí, cómo no, Dylan González es el más viejo del grupo. Bueno, el más antiguo del grupo, así que no le crean a los nuevos. Dylan está con nosotros desde el año pasado. O desde el año antepasado, la verdad es que ni me acuerdo, Dylan. No recuerdo si empezó en décimo, en noveno. Dylan lleva bastante tiempo con el programa. Eso es lo que tienen que analizar, la longitud de onda a partir de la velocidad, cómo se va dando esa situación. Sí, exactamente, María José. Hay que buscarle un punto en la situación a partir de las longitudes de onda, que visualmente no se percibe tanto, pero hay que buscarlo. En dos bandejas unidas idénticas se sueltan dos piedritas, quiere decir que genera dos frentes de onda. Frente de onda es cada onda que se genera. Una perturbación, un frente de onda. Dos perturbaciones, dos frentes de onda. Esa es una buena forma, empiecen a descartar cuáles están fuera de contexto, como dice María José. Miren, eso es muy importante que lo tengan en cuenta y no es palabrería lo que dice Dylan. El hecho de estar uno formándose le abre muchas puertas, lo que sea. Miren lo que dice Dylan, que se ganó una beca a partir de esto. Y a uno le da cierto nivel de satisfacción haber podido ser parte de esa formación. Ah, listo. Pilas, Paul con lo que está haciendo, Paul Ramos. Y es empezar a cuestionar la naturaleza de si sí o si no. Si se la están dando es porque sí se está generando. Quiere decir que usted tiene que centrarse en cuatro de las opciones. Alguna vez en una pregunta de la Nacional, en el examen de la Nacional, salió una pregunta que decía algo como, era relacionada con movimiento planetario, con ese tipo de cosas, y salió una pregunta que decía que un hombre toma una avioneta y viaja a una de las lunas de Júpiter.
La pregunta era relacionada con la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? Si la velocidad del asteroide es tanto y la velocidad de la avioneta es tanto, ¿cuál era la velocidad de acercamiento del asteroide con la avioneta? Más de una persona escribió en el cuadernillo que no era posible la respuesta porque una avioneta no podía viajar a un planeta fuera de la Tierra. Tiene toda la razón, pero el contexto le da a entender que sí es posible. En ese caso, tráguese sus prejuicios e intente responder como mejor deba. Gracias, muy amables. Sí, es entre la A y la D. Ya hicieron bien un proceso que es el descarte. Venga, miramos que creo que ya se les acabó el tiempo. Ya se les acabó el tiempo, exactamente. Listo, ahora miremos acá. Retomando, eso tienen que mirar. ¿Cuál de las dos? Ya descartaron. Ve, estas dos no pueden ser iguales porque al tener medios distintos algo tiene que cambiar. Entonces la B no es. La C. El agua al tener un menor nivel de viscosidad más que nivel de densidad, bueno, en este caso también de densidad, sino como que es más espesa la miel, la onda no se va a propagar a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque las partículas se van a mover más lentamente. Entonces, la velocidad de propagación en el agua tiene que ser mayor. Por ende, la distancia recorrida en agua tiene que ser mayor que la de miel. Esta no es. Y aquí viene el dolor de cabeza. Ambas son relativamente igual. Pero yo tengo que mirar una que realmente me haya la diferencia. Miren, para serles muy sinceros, cualquiera de las dos sería válida. Pero la respuesta que daban en ese tiempo era la A. Y decían que es que se percibe más claramente la diferencia de longitud de onda que acá. Porque si uno midiera aparentemente aquí la longitud de onda en el D, son muy iguales. En cambio aquí sí se logra notar una pequeña gran diferencia entre la longitud de onda de la primera a la segunda onda que acá. Se ve que aquí se mueve más lento, más claramente. Lo que aquí pareciese que es el mismo medio, pero tomada en un instante previo antes de que se moviera. Sí, porque es la del nacimiento. Tienen que tener en cuenta eso, que esto es posible porque lo que no sabemos en qué instante se tomó. Puede que hasta ahora se esté formando la onda. Para analizar realmente la longitud de onda es la 2. Lo que les digo, desde mi humilde opinión, cualquiera de las dos A o D es válida. Es igual de válida. Entonces, ahí no hay mucha diferencia. Les estoy diciendo lo que esperaba el día cuando se presentó esa pregunta, el manual o el examen del ITFE lo que esperaba de la situación. Y era eso precisamente, que se lograra analizar no de la perturbación a la primera onda, sino que tocaba analizar era la longitud de onda entre frentes. Claro, visualmente se ven iguales. Y uno, de hecho, alguna vez un estudiante los imprimió y sobrepuso las imágenes y realmente la diferencia es casi nula. Son, Carlos, son viscosidad y densidad. La densidad es la cantidad de materia que hay en un espacio determinado. Y la viscosidad, ¿cómo explico no viscosidad? Es que tan pegachento es un fluido, podríamos decirlo. ¿Qué tanto, digamos, el carbón es muy viscoso porque es muy adherente, muy pegachento, podríamos definirlo? Es una propiedad que siempre es muy difícil de explicar. Viscosidad. Corchen por ahí a Nuri María y pregúntenle qué es viscosidad. No desde porque los químicos la definen desde las características moleculares y particulares, sino como propiedad, es decir, a partir de qué efecto real genera uno la diferencia entre viscosidad. Listo, en serio, Jerry, no hay problema. Por eso les aclaro. Desde mi punto de vista personal, me da igual A o D. Ambas respuestas son válidas. ¿Por qué? Porque la diferencia no es que sea muy clara. Si uno midiera aparentemente esta distancia por efecto óptico, es muy parecida a esta.
Entonces, lo que le estoy dando es, en ese tiempo, la respuesta que denunciaba era la A y daba la explicación desde ahí. Entonces, si la tomaron A o D, me parece bien, no hay ningún inconveniente. Se ha jugado, es decir, durante los últimos años, la gente que sabe, la gente que ha estado metida en ese mundo, eh, la densidad y viscosidad no es igual, no, Juan Felipe, son cosas distintas. Hay elementos que son muy viscosos como el aceite, pero son menos densos que el agua, entonces ahí se genera una diferencia. Y hay elementos muy densos y muy viscosos, entonces es una propiedad que no tiene así como inferencia. Entonces se ha jugado mucho a que las preguntas dejen ese ítem de antigüedad. Eso fue una época oscura entre el año 2001 y el año 2003 que buscaban que así hubiesen preguntas correctas varias, que uno de una u otra forma encontrara una más correcta que la otra, y era una ridiculez. Ya actualmente se ha jugado muchísimo, pero me gusta mucho esa pregunta porque abre a debate y más de uno queda inconforme. Del agua salada, no sé, el agua es 1 gramo por mililitro o centímetro cúbico. La del agua salada tiene que aumentar un poco, no sé exactamente. Listo, Jarlene. A o D. A o D. ¿Qué es densidad? Lila Leclerc. Me gusta mucho ese apellido Leclerc. Sí, es real. Es la densidad, es qué tanta materia hay en un espacio volumétrico. Entonces, qué tantos gramos de materia hay en un centímetro cúbico. Eso es la densidad. ¿Qué repercute en la densidad? La capacidad de flotación. La dureza, el nivel de dureza de muchos cuerpos es por la densidad. ¿Por qué? Porque un cuerpo que tenga una gran densidad, sus partículas están muy juntas y obviamente genera mayor resistencia. Un cuerpo de menor densidad, sus partículas están separadas. Ejemplo, un trozo de balso, un palo de balso, ese palito como blando que utiliza uno para hacer maquetas, y una varilla de metal. Aparentemente los dos son sólidos, pero si yo intento partir la varilla, pues va a ser muy difícil. En cambio, el palito de balso se parte con facilidad porque tiene una densidad mucho más pequeña, muy pequeña respecto a el trozo de metal. Las propiedades de la materia. Preguntas y mientras respondan estas dos. Envíamelo al correo, por favor, Julie, Viviana, envíamelo al correo porque yo ahorita lo leo y en 10 minutos me olvido. Entonces te agradecería mucho si me lo envías el nombre del correo. Y de paso un saludo, eso, porque ahorita me envían solo autores que shock. Eso era en ese tiempo, Precis María José, en esa época oscura del ITFES, se generaron conflictos. ¿Por qué? Porque es que no es más válido que tú llegues a la respuesta, digamos, por un proceso numérico o por un proceso analítico, que era en sí lo que evaluaban. En preguntas de ciencia uno no sabía qué era lo que quería. Duraron 2 años con esa pesadilla y después de sí se dieron cuenta que estaban cometiendo un error y listo, cambiaron eso. Ahorita las preguntas son totalmente específicas, no hay esa dicotomía en ese proceso, así que despreocúpense. Listo, Julie, lo que te digo, si eres tan amable me envías el nombre al correo, por favor, al correo. Sí, Vanessa, hay una cantidad de ondas que me van generando, pero al momento no. Lo único que yo quiero es que analicen desde una característica básica de las ondas. Las ondas se mueven con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, una onda se rige por esta fórmula también. Distancia, estoy viendo. La B, Laura dijo que la C. Sharik Vanessa, la B, la 25. María José Hurtado, la 25, la B. Sergio Radical dice B y B. Luisa dice B y D. Carol dice la B y la primera. Lauren dice B y C. Luz Day dice que la primera es B.
Angie, la B, Mariana, la D, Angie Montoya, la 26, ¿cuál? Yalila Leclerc, 25 es la B. Frentes, Cassandra Cruz. Frentes es cada ondita que se genera. Si yo genero una perturbación, solo me va a generar un frente de onda. Si yo tengo dos ondas, es lo que llamamos son dos frentes de ondas. Cada perturbación genera un frente de onda. Eso es un frente de onda. Cada onda gráfica que uno vea es un frente de onda. Una onda puede tener aceleración no porque se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, Manuel, se mueve con velocidad constante. En esta primera parte de ondas ayuda mucho entender la onda no como algo fuera de lo común, sino como un cuerpo en movimiento. ¿Una onda qué es? Un cuerpo en movimiento que se mueve con velocidad constante en un medio. ¿Qué es perturbación? Es cualquier fuerza que se aplique o transmisión de energía en un medio, David, que genera una onda. Normalmente la perturbación es por efecto de fuerza, cuando son ondas mecánicas, pero digamos, una fuente de luz al prenderla es una perturbación, genera una onda. Una fuente de calor es un tipo de perturbación al hacer la ignición inicial. Todo ese tipo de cositas son perturbaciones. Hijos, por favor, agradecería que se centren. Yo sé que tienen alma de poetas, pero por favor, ahorita no es espacio. Y lo que hacen es que me sacan de pantalla algunas cosas que sí necesito mirar. Después Juan le da toda la poesía a la que quiera en el proceso. V es de velocidad, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Recuerden el contexto de las variables en física es muy importante. Si yo estoy hablando de cantidad de materia en una situación, pues V será volumen. Pero en este caso estoy hablando de movimiento, la V será velocidad. Listo, miren acá. Una persona deja caer periódicamente esferas sobre un punto de la superficie de una piscina. Después de 2 segundos, observa que se han formado 20 frentes de onda y que la rapidez de avance es de 10 metros por segundo. Entonces, lo que le está diciendo es que la velocidad de propagación de la onda es 10 metros por segundo. Que la primera onda que se generó lleva 2 segundos de recorrido. 0.2 segundos después de haber arrojado la primera esfera, la cantidad de frentes de onda que observa es. Entonces, ahí lo que tienen que tener claro es cada cuánto se está generando la perturbación. En 2 segundos hay 20 frentes de onda. Cada cuántos segundos se está generando la situación. O cuánto tarda en recorrer. Entonces, lo que necesito es hallar en principio en este tiempo específico, con esta velocidad que se ha propagado en esa longitud como tal. Otra, cada cuánto, cada qué fracción de tiempo de segundo se va generando una onda. Si en 2 segundos hay 20 frentes de onda, pues lo que hay que hacer es 2 segundos dividido entre 20. Y me va a dar un décimo. Es decir, 0.1 segundos. Cada 0.1 segundos se genera un frente de onda. Entonces, al generarse 0.2 segundos, la cantidad de ondas que se han generado es 2. Entonces se generó la primera. Aquí hay 0.1 segundos de este frente. Aquí otros 0.1 segundos. Entonces en 0.2 segundos hay dos frentes de onda. La distancia de cada uno es 0.1. Perdón mis círculos, pero cada uno está distanciado 0.1 segundos. Si hubiese 3 como respuesta, generaría un grave diferencia. De respuesta a la B. Listo, ya te lo recuerdo. Entonces de la primera ya lo tenemos. Julie es matemáticas@puntajenacional.com. Matemáticas
arroba puntajenacional.co. Todas las preguntas para las personas que llegan nuevas por primera vez, preguntas que tengan, dudas que no logre ver o no logre percibir o no responda, porque hay algunas cosas que no respondo intencionalmente, por evitar de pronto que nos dispersemos mucho del entorno de clase, envíenmelas al correo, que yo con todo gusto me tomo el trabajo de, si las podemos usar para la semana del 5 de junio, no se las respondo, sino las voy a compilar ahí o las utilizamos para ese proceso. ¿Listo? O le respondo directamente. Ahora, la longitud de onda en estas perturbaciones es igual a ¿cuánto? Tengan en cuenta que lo que voy a hallar es, como ya hay un dato, el inconveniente es que si tengo algún error en este proceso es posible que cometa un error acá. ¿Por qué? Porque la longitud va a ser la distancia entre onda y onda. ¿Con qué velocidad? Con la velocidad de 10 metros por segundo. Tengo velocidad, tengo tiempo. Lo que me piden es hallar la distancia. Recuerden que la distancia es velocidad multiplicada por el tiempo. Es decir, 10 por 0,2 igual a 2. La velocidad de propagación no está. De estas perturbaciones es igual a. Creo que cometimos un error. O cometí un error en el proceso. Bueno, miramos a ver qué fue lo que pasó. Entonces tomémosla desde la amplitud final. La amplitud de onda total. Entonces, con la amplitud de onda me dice que si se han generado 20 frentes de onda, en este espacio miremos cuál es la distancia total recorrida por la primera onda. La primera onda se ha movido en 20 metros por segundo a 2 segundos del proceso. Entonces quiere decir que la distancia que recorrió la primera onda es 10 multiplicado por 2. Ahí estaba el error. 20 metros. La primera onda ha recorrido 20 metros. Y entre la primera y la última que ha salido, dice que hay 20 frentes de onda. Si hay 20 frentes de onda en un espacio de 20 metros, 20 dividido 20, 1 metro. La respuesta es la D. Sí, tiene toda la razón, Mariana Espinosa. Ese fue el error que yo cometí en esa situación. Yo tomé 0.2 y es 0.1. Excelente. Que se den cuenta de los errores que uno puede cometer. Perturbaciones no tienen nada que ver con tiempo. La perturbación es el romper el equilibrio del sistema. Y el tiempo es distinto. Bien, sí, sí, ya entendí. La A1, entonces, nomás véanlo desde la característica distancia-tiempo. 20 frentes, la única forma es que haya una distancia de 10. Y haciéndolo por cada uno, entonces ahí fue lo que me confundió, el tiempo es de 0,1 segundos entre frentes de onda. Entonces, la distancia o la longitud lambda va a ser la velocidad de propagación por la diferencia de tiempo entre uno y otro, que en este caso es 0.1, y 10 por 0,1 nos da 1. Dos formas de hallar. Listo, luz de miremos. Corremos todo esto. ¿Qué datos debo tener en cuenta? Uno es, hagámoslo de las dos formas que es posible hacerlo en este caso. Entonces, siempre hagan un esquemita mental, un dibujito. Entonces me dice, de onda a onda, el tiempo de propagación es de 0,1 segundo. Y la velocidad que lleva la onda, este es el tiempo. Y la velocidad de propagación de la onda es 10 metros por segundo. Entonces lo que necesito es saber esta distancia de separación. ¿Qué distancia recorrida en 0.1 segundos una de la otra? Entonces yo aplico la fórmula distancia, velocidad por tiempo. La velocidad es 10, el tiempo es 0,1. 10 por 0,1 nos da 1 metro de longitud. Respuesta, la D. Listo, Daniel, listo, Terry.
Juliet. Entonces ahí está la explicación. Y va directamente. La otra es hallar la distancia total. La distancia total que ha recorrido el sistema son 20 metros. En 20 metros hay 20 ondas. La separación pues es el cociente entre los dos. Cada onda, 20 ondas dividido 20 metros, pues nos da un metro de separación o una onda por cada metro. Y es exactamente la misma respuesta. Sí, Paul, eso era lo que pasaba. ¿De dónde salió el 0.1? El 0.1 sale de acá. En esta pregunta me piden deducir cuánto tiempo se mueve, qué separación temporal hay de cada onda. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos los 2 segundos y los dividimos en las 20 ondas que tenemos. Es decir, en este caso hallamos el periodo. Entonces, el periodo, es decir, el tiempo de cada onda es de 0,1 segundos en ese proceso. De ahí sale ese 0.1 segundos que estamos usando y es el espacio entre ondas de tiempo. 20 o 20. Listo. Cualquier cosa, Jessica, Angie, Luz Day, que necesiten, escríbanme, por favor. Siguiente, listo. Esa es un poquito más compleja. Porque es una. Bueno, mejor dicho, no les voy a decir. Esta información que tienen acá se la agregué yo. Esta información no viene en la pregunta real. Es que es un poquito ambigua la pregunta. Entonces aquí se hace una imagen mental un poquito más clara. Karen, sí, suele pasar. Hay muchas cosas que por sentido común la logro no sacar. Sí, Felipe, la amplitud de onda sí es 20 metros porque es el espacio que ha recorrido la máxima onda. Eh, sí, sí, daría la distancia de separación entre, la distancia de tiempo entre uno y otro. Ese sería el tiempo de separación. Es un dato que se usa más para definir solo la primera pregunta, Juliet. Un frente de onda, Laura, es una onda. Por regla de tres se podía sacar. BJD, Zambrano, ¿cómo estás? Regla de tres. No se ve, que no se ve. Dice, un pulso se propaga por una cuerda como lo muestra la figura. En el punto cero, la cuerda se une a otra cuerda de mayor densidad. La figura que ilustra los pulsos reflejados y refractados luego del pulso incidente llega ahora. Estando. Frescos, frescos, no coman ansias, ahí vamos mirando. Sí, era más comprensión de la lectura. A, D, D, D. A, D, 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 Carol dice la A. De nada, Mariana. D, D, D. Espere que yo estoy descuadrado acá. Respuesta a la gráfica, Angie Montoya la D, Julie Viviana. Cassandra, Laura, se ve bien. Listo. Entonces miremos. Lo que sucede es que cuando tenemos un espacio de reflexión, en este caso, la onda incidente toca este punto y genera un frente de onda. Pero al devolverse genera otra situación. Es como si completara el esquema de una onda en su reflexión. Por ende, una onda debe tener un sentido y la otra onda de propagación viene con el incidente. La onda reflejada toma un sentido inverso en la cuerda. Eso es lo que sucede cada vez que una cuerda cambia de densidad de una menor a una mayor. Continúa una parte de la energía, pero otra parte de la energía se transmite, se refleja. Ah, listo. Entonces, lo único que hay que entender es eso, que aquí me mostraría como si se generara dos ondas al mismo tiempo en este sistema.
Aquí es algo exactamente lo mismo, pero como que las dos ondas fueron inversas reflejadas. Dos ondas generadas, dos ondas reflejadas. Y aquí como si la onda viniera es de este sentido. Y si fuese así, el de mayor densidad al menor densidad no generaría una onda de reflexión, sino toda la onda generaría una continuidad. Entonces la respuesta a partir del análisis de esta información es la D. Refractado es cuando la onda cambia de medio. Entonces, la primera onda, esta onda es una onda refractada. ¿Por qué? Porque pasó de un medio a otro. Y eso hace que cambie algunas características. Y la segunda onda es reflejada. Aquí puede cambiar algunas cosas como la velocidad de propagación, amplitud, longitud de onda en ese aspecto. Laura, eh, lo que sucede es que con las ondas, así como cuando viene una onda normal y choca con un cuerpo y cambia su direccionamiento de propagación, también cambia el direccionamiento de la onda molecularmente hablando. Y es lo que representa acá. Siempre que una onda cambia de uno de menor densidad a mayor densidad, genera un cambio en su polaridad, llamémoslo así. Se va a reflejar por abajo, mientras va a incidir por arriba. Listo, entonces esa, miremos a ver si alcanzamos a responder otra. Mientras yo veo preguntas. La C, ¿por qué no es, Laura? La C no es porque la onda reflejada no puede mantenerse en la misma posición que la onda incidente. Obligatoriamente una onda al reflejarse en una cuerda tiene que cambiar su orientación de la barriga, llamémoslo así. La barriga cambia de orientación. Entonces no puede ser esta. Y aquí me estaría diciendo que la reflejada sería la B. Suele suceder porque es un concepto, ahí es conceptual. Y es uno de los fallos hay veces que uno tiene cuando le preguntan conceptos. La polaridad en un eco, dependiendo la reverberación del sonido. Aunque la polaridad no tiende a cambiar en un sonido. Para ahí les dan una explicación que no tengo la más remota idea de lo de... También empresa de internet, dijo Vanessa, excelente. Estamos volando. Bien, bien. Y le han atinado a muchísimas preguntas. Eso es bastante bueno. Lo mismo, aquí de pronto las letras me quedan un poquito pequeñas, es porque necesito meter demasiada información en la imagen. C, 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 C. La C por lo que es de profe con oscuro. Exactamente, eso es una buena forma de entenderlo. C, C. Alexander Ríos dice la B. Yalila Leclerc dice la B. Julie dice la C. Andrea dice la C. Andy dice la C. Carol dice la C. Nasli dice la C. William la C. Dice Rendón C. Paul dice que la C. Ivette dice la B. Aceite y agua no se mezclan, pero en este caso tienen que tener como una partícula, una película separadora, porque o si no, pues no se mezclan, pero cambiarían la posición, no quedarían derecha e izquierda, sino arriba y abajo en esa situación. Listo, miremos entonces. ¿Qué me dice? Que se genera una onda en el agua y pasa a través de una ranura al otro espacio, pero sigue estando en el agua. Entonces, este punto es en el agua. La cubeta muestra una figura de eso para realizar un experimento con onda. La cubeta tiene dos secciones separadas por una fina membrana. Una sección tiene agua y una barrera con una pequeña ranura. Sobre la cubeta hay una esfera que oscila verticalmente y toca levemente acá. Entonces está generando ondas. Dicha esfera puede moverse sobre la cubeta. Después de pasar los frentes de onda por la ranura de la barrera, no es al aceite, sino solo de la barrera entre agua y agua, ¿cómo es la situación? Entonces, uno de los ejemplos, o alguien lo dijo ahí, era específicamente en la situación de la ranurita de luz.
Viene la onda y en la ranura se genera una nueva onda. Respuesta a la C. Pilas que en este ejemplo todavía no se está usando el aceite. Meter el aceite acá es un distractor, pero el aceite no tiene nada que ver porque de este lado a este lado es agua. Lo único que hicimos fue separar con una barrera y dejar una ranurita ahí. Se curva exactamente. Sí, claro, porque es como si se generara de nuevo la onda o se forzara, como si para pasar, en vez de seguir con la amplitud, hiciera este movimiento y ahí sí pasara. Entonces se curva bastante la parte física de la onda. En este caso tendría que pasar algo como lo que hicimos de, ya me están pidiendo cortes, lo que pasó en la pregunta de la miel y el agua. Tiene que haber un cambio en su longitud de onda. Entonces, les voy a dejar una pregunta de tarea que es esa misma, la que estaban diciendo, y no está mejor. Y me envían la respuesta al correo. Las otras se las van a subir al perfil de Facebook. Yo sé que de esto hay muchas preguntas, envíenmelas. De esto van a haber una o dos clasecitas más de trabajo con ondas. Y no más, chicos, por el día de hoy conmigo no fue más. Desearles una muy feliz noche, agradecerles su acompañamiento al proyecto y bienvenidos a los que llegaron por primera vez. Continuar y felicitar a los que están ya desde un comienzo, los que ya llevan trabajando mucho tiempo con nosotros. Y por el momento una buena noche. Un abrazo a cada uno de ustedes y que les vaya muy muy bien. Ahí les dejo otra pregunta mientras que se entretengan mientras viene el profe de sociales. Hijos, me escriben Julie, por favor me envías el nombre del programa que me interesa bastante. Nos vemos el martes. Entonces, que les vaya muy muy bien. Buenas noches.